Bueno, pues así está la cosa. El PRD, por esto que les platicaba, denunció a Morena, así como a las corcholatas Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, y al senador Ricardo Monreal por indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña por el evento de Morena del 26 de junio en Madero, Coahuila. Ayer, justo ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral estimó que procedía dictar medidas cautelares que prohíben la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los mismos. Para la Comisión de Quejas del INE, no pasó desapercibido que este acto fue muy similar al realizado el 12 de junio en Toluca, en el Estado de México, este gran evento, con lo que se pudiera configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado. Para hablar del tema, de este tema, vamos a hacer contacto en este momento, es vía telefónica, con el consejero electoral justamente, Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Buen día. Adela, qué gusto estar en tu espacio. Buenos días. Muchas gracias. Te van a agarrar de bajada otra vez en las mañaneras. Pues hay que hacer el trabajo de árbitro imparcial, ni hablar. Y a veces desde la gradería los árbitros le chiflan, pero sin un árbitro que haga respetar las reglas del juego, pues no hay juego posible. A ver, ¿cuál es la diferencia del acto de Toluca al acto de Coahuila? Es decir, ¿por qué esperar hasta el evento en Coahuila? ¿Qué pasó en el de Toluca? Pues mira, la verdad es que no hay mayor diferencia. Pues no. Lo que pasó en Toluca es que se trató de un primer acto y cuando se presentó la queja nosotros dijimos, bueno, pues es un acto hasta el momento aislado, no podemos decir que se vaya a repetir, no vemos el futuro, pero si se sucediera algo similar, más adelante pues ya podría ser una campaña incorrecta. Sucedió lo de Coahuila, efectivamente, y entonces decimos, a ver, párenle, ya esto está pues demostrando que adelantaron las campañas, los procesos electorales, y eso es incorrecto. No han empezado las precampañas siquiera a nivel local en el Estado de México y en Coahuila, eso ocurrirá hasta 2023. Las precampañas federales para la presidencia arrancan en noviembre del año próximo. Entonces, pues es un momento de llamar a todos los actores, incluyendo Morena, por supuesto, a que respeten los plazos de la ley. Para eso ya se creó la figura de las precampañas, para evitar aquello que ocurrió hace años y que seguramente tú recordarás, cuando los servidores públicos incluso compraban anuncios en televisión. Era el caso de el gobernador del entonces Estado de México, Montiel, Enrique Jackson, el gobernador de Tamaulipas, que pues para buscar posicionarse dentro del partido que gobernaba como servidores públicos, pues usaban recursos a su disposición para adelantar precampañas, y eso se prohibió desde entonces, en buena medida por reclamos de quienes eran opositores ahora y hoy están en el gobierno, pero bueno, pues las reglas son esas, Bueno, no adelantar los ellos procesos. exigieron esto, de hecho, ¿no? Pudiéramos estar de acuerdo o no de cómo está la ley electoral, pero así está. Claro, a ver, en otros países esto no tendría ninguna limitación, pero por la Com- propia historia de México se llegó a un acuerdo, es un acuerdo fundamental entre los actores políticos que lo plantearon en la Constitución, prohibiendo a los servidores públicos hacer propaganda personalizada y obligándoles a un deber de neutralidad y no incidir en las preferencias de los electores. Eso lo llevaron a la Constitución y, como tú bien dices, nos toca a todos cumplir nuestro marco legal, nos guste o no. Es que las leyes no son de contentillo, es decir, la Constitución nos rige a nosotros, a todos, y no al revés. No los servidores públicos hacen con su actuación las reglas aplicables o inaplicables. En los hechos lo que estamos viendo es una pretensión de ignorar nuestro marco jurídico, de obtener ventajas electorales indebidas, adelantando
las actividades de proselitismo, y eso es lo que el INE prohibió. Ya sobre el fondo, si se están empleando recursos públicos y demás, se pronunciará el Tribunal Electoral, pero lo que hemos hecho, pues creo que es un llamado a que, a ver, señores, el maratón empieza más adelante y nadie puede salir media hora antes. Cuando se dé el banderazo de salida, todos arrancarán de la misma meta para que haya condiciones de equidad Piso y no se parejo, obtengan ¿no? ventajas indebidas, ¿no? El piso parejo. A ver, yo comentaba hace unos minutos, lo compartía con el público, que pues Morena lo que hace es jugar, ¿no? Los límites de la ley. Lo estira y lo estira y lo estira. Hay falta de rigor sobre la definición de lo que es y no es un acto de campaña anticipada, Ciro. Mira, tenemos, yo creo que muchos elementos para ver que esto se trata de actos proselitistas, es decir, no es la vida interna del partido donde se reúnen a discutir sus estatutos, a renovar sus dirigencias, a analizar cuál va a ser su plataforma política. Son actos donde dicen, vamos a sacar a los que están hoy en el gobierno, ya vamos a continuar con nuestra labor de gobierno, ganando las próximas elecciones, es decir, están en actos propiamente de campaña. Que un partido diga, vamos a derrotar a nuestros adversarios, vamos a continuar, pues es lo más normal en la campaña. Los propios dichos del dirigente de Morena en esos actos, tanto en Toluca como en Coahuila, pues te demuestran que son actos de campaña, los discursos de estos precandidatos, que lamentablemente se les ha puesto nombre de corcholatas, que yo creo que les denigra y denigra la política, pero bueno, allá ellos por asumirse así, pues están justamente en una especie de pasarela interna buscando la nominación de su partido. Ahora, Quien no lo quiera ver, pues es porque justamente no lo quiere ver, no porque no estén ocurriendo estos actos de proselitismo. ahora, esto en todo caso detendría que Morena y los funcionarios sigan haciéndolo o Sí, las esa es la orden. corcholotas. Pero Esa es la orden, que ya no se den este tipo de actos. Y mira, ya el Tribunal Electoral, a propósito de lo que pasó con la revocación de mandato, ha dicho que pues, distintos servidores públicos también violaron la ley y el tribunal pondrá las sentencias. Pero pues pueden pero no estar pasa nada, arriesgando. Ciro. O sea, lo hacen porque pueden y Hasta no el pasa momento, nada, Adela, ¿no? hasta el momento, Adela. Nosotros como autoridad administrativa no podemos imponer sanciones por estos actos, simplemente estamos diciendo, a ver, no alteren las reglas del juego, pero digamos, quien será el tribunal quien ponga las sanciones será la sala especializada, luego la sala superior del tribunal, y eventualmente pues quien está rompiendo las reglas del juego pues puede tener sanciones incluso sobre sus derechos políticos. Eso Lo es lo que estamos te viendo. quería preguntar, porque de pronto es muy, muy laxa, ¿no? Entonces, ¿cuál pudiera ser la sanción, digamos, o las distintas Pues sanciones? mira, si esto es una precampaña y se está gastando dinero y no se reporta, ya vimos lo que pasó en Guerrero y en Michoacán el año pasado, cuando incluso se retiraron candidaturas. Sí. Entonces, esto puede tener consecuencias fuertes. Recordemos la reacción tan fuerte que hubo desde el gobierno y su partido por esas determinaciones, pero se cumplieron, ¿eh? Ahora, la instancia entonces que va a definir si hubo o no una ilegalidad por parte de Morena es el tribunal. Así es. Ya. Sí, Eh, el INE es una especie de, aquí de medida precautoria, así se llaman las cautelares, para evitar que se genere un daño irreparable a la vida política. ¿Cuál puede ser el daño irreparable? Pues que a lo largo de este año y medio que falta para que inicien las precampañas presidenciales, pues haya quien logre una ventaja indebida por haber adelantado los tiempos, haberse saltado los límites del marco normativo, y entonces para evitar todo eso, para evitar, digamos, que alguien tome una
ventaja incorrecta es que el INE emitió estas medidas, ya que consecuencias habrá sobre esos actos, pues lo determinará el tribunal, pero yo creo que estamos a tiempo de hacer un llamado muy racional, muy prudente, así, a ver, está bien, faltan 2 años para la elección presidencial y todo el mundo está pensando en eso, pero los plazos de campaña son los plazos de campaña, no por mucho madrugarse amanece más temprano, dedíquense a gobernar, cumplan con sus obligaciones y ya la campaña será la campaña y la gente juzgará si corresponde los votos a una fuerza política o a otra, pero no podemos estar 2 años en proceso electoral, ¿no? Ahora, estas medidas cautelares que sí le corresponden al INE, ¿no? Es con la intención de frenar estos actos anticipados de campaña. ¿Lo ves? Siendo que el presidente apenas en abril dijo, no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, pues ahí estamos ante un problema mayúsculo, creo yo, cuando el jefe del Estado dice que pues el marco constitucional no le aplica a él. Pero creo que la vigencia del Estado de Derecho también depende de la actuación del resto de las instituciones y servidores públicos y desde el INE vamos a ser consistentes y coherentes. No estamos al servicio del señor presidente, no estamos jugando a favor de la oposición, lo único que nos rige y que nos puede permitir tener una competencia electoral civilizada es leer la Constitución y la ley. Y la Constitución dice que los servidores públicos no pueden hacer propaganda personalizada y la ley marca que las precampañas inician hasta noviembre del año que entra. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer valer, porque imagínate que todos nos pongamos a las órdenes del presidente, pues no habría ni competencia electoral, ¿no? No habría ni vida democrática. Pues sí, no, lo entiendo perfectamente, pero a ver, o sea, un poco por... Pues nosotros persistiremos, Adela, igual que persistes tú con tu espacio público, es decir, si tú decidieras que lo único que puedes transmitir es lo que le resulta cómodo al poder, pues no tendríamos vida pública, no tendríamos libertad de expresión. Entonces cada quien hagamos nuestro trabajo, aunque a veces eso implique costos, ¿no? Pues sí, sin duda. A mí lo que también les debe estar preocupando a ustedes, y no lo sé, pero te lo pregunto, es si Morena no se detiene a pesar de estas medidas cautelares, pues los otros partidos van a seguir haciendo lo mismo, aunque estén en la inopia ahorita, pero van a hacer lo mismo en algún momento. Entonces, pues esto será que cada quien haga lo que quiere. A ver, pero justamente lo que tenemos como sociedad mexicana plural, diversa, incluso con grados muy inquietantes de polarización, es la certeza de que las disputas políticas al final se resuelven pacíficamente y a través del voto. Y para llegar a ese momento hay que respetar las reglas del juego. Si no cuidamos las reglas del juego, si dejamos que el público invada la cancha, que un equipo tenga más jugadores que el otro, en fin, pues se acabó la posibilidad de renovar como debe ser nuestros poderes. Entonces, desde el INE lo que estamos haciendo es un llamado a la responsabilidad, a la sensatez, y yo sé que hay mucho insensato y mucho irresponsable, pero lo que tenemos que hacer es tratar de encapsular esas conductas, de no reproducirlas, y tú me dices, bueno, es que los demás van a seguir, bueno, pues ese es el camino a la locura, ¿no? Sí, no queremos al caos, avanzar hacia allá. ¿no? Afortunadamente tenemos un marco constitucional, es igual que en Estados Unidos. Imagínate que todo el mundo actuara como el señor Trump. Pues aquello del 6 de enero que ahora estamos viendo las audiencias hubiera acabado siendo pues a lo mejor un baño de sangre, y hubo gente en el propio equipo de gobierno del presidente Trump que dijeron, no, usted no va a la toma del Capitolio, no vamos a alterar los resultados electorales, vamos a conducirnos, y eso permite que hoy haya un gobierno instalado y que la legalidad de Estados Unidos fuera vigente. Bueno, porque hubo gente responsable. Aquí yo llamo a todos los que somos responsables a no caer en el juego de la irracionalidad. Ahora,
incluso el presidente podría pues ser sancionado por participar en actos de su partido. A ver, no es que participe en actos de su partido, el presidente podría acudir, el asunto es que empiecen a hacer proselitismo. El presidente tiene una obligación constitucional de neutralidad y la tiene que cumplir. Es que la Constitución aplica a todos, incluso al presidente. Ganar la presidencia de la República Sobre no todo al implica presidente. así es, no Sí. implica sustraerse del marco constitucional. Yo sé que en los últimos meses y años hemos visto actitudes pues muy preocupantes, pero Adela, en serio, si los demás decimos que la Constitución no existe, no va a haber de dónde agarrarnos para seguir coexistiendo pacíficamente como una sociedad muy diversa y muy plural en materia política. Así que, pues, ¿qué está haciendo el INE? Llamando a que se cumpla la ley y en eso vamos a persistir. La ley Y que el ellos INE, hicieron, ¿no? O sea, que ellos la haya pasaron. hecho quien la haya Por hecho, eso nos la rige a todos. pasaron. Pues sí, Bueno, sí. además es eso, es paradójico que quien impulsó ciertos contenidos legales ahora los desconozca. Es decir, yo exijo que el gobierno no esté abusando de sus cargos, de su poder para obtener ventajas electorales, y ahora que ya estoy yo en el gobierno, pues creo que eso era excesivo y que los gobernantes pues debemos de tener el derecho de usar nuestro cargo para que siga nuestro partido al frente del país. Bueno, pues eso es una incongruencia política, pero es una ilegalidad básicamente. Bueno, ahora, Mario Delgado, el líder del partido, ya dijo que va a impugnar la medida. Ay, pues eso me parece muy bien, porque está en su derecho. Y además eso nos va a permitir tener claridad. Si el tribunal dice, pues miren, la verdad es que estos actos forman parte de las libertades de los gobernantes, pues se podría pues estar adelantando el inicio del proceso electoral. Si el tribunal dice no, lo que es vigente son las normas que están establecidas y no hay que adelantar tiempos, pues ya tendrá claridad mayor y Morena pues tendrá que acatar la resolución del tribunal, ¿no? Ahora, porque si van al tribunal es porque esperan que la justicia se pronuncie. Si se pronuncia a su favor, bien. Si no se pronuncia a su favor, también bien, lo tienen que cumplir, ¿no? Porque las sentencias del Poder Judicial se cumplen sí o sí. Ahora, en estos eventos, tanto en el de Toluca como en el de Coahuila, pues vimos que ahí pues, hubo recursos, ¿no? Los eventos cuestan y la gente que va cuesta y transportarlos cuesta y vimos de todo esto. ¿Tendrían que transparentar también esto? Sí, a ver, en materia política no hay en México derecho a la secrecía alguna en materia de dinero y tienen que decir Morena quién pagó cada peso para los templetes, la movilización, los boletos de avión, es su obligación. Es su obligación, claro. ¿A qué instancia corresponde esto? Al INE, porque el INE entonces nosotros pues vamos a revisar muy bien cómo se financiaron esos actos. Ok. Hay otros temas. Ayer en redes sociales también hubo un reclamo sobre la falta de avances en otros casos Sí. que atiende el INE, que competen al INE en materia de fiscalización. Y hay varios casos, ¿no? Odebrecht, el caso de Pío López, los audios de Alito Moreno. ¿Qué está pasando con esto, Ciro? Mira, qué bueno que lo preguntas porque eso es un tema que al INE le está costando mucho trabajo porque hemos encontrado resistencias de distintas autoridades del Estado mexicano para colaborar con nosotros. Hay el caso Odebrecht, el caso estafa maestra, el de Pío López Obrador, donde nosotros hemos solicitado acceso a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y nos han negado la información. Como nos están negando la información, acudimos
ante el Tribunal Electoral para que dijera, a ver, el INE tiene derecho en sus competencias, está que acceda a esos datos, y el tribunal, que es la máxima instancia en nuestro país para pronunciarse sobre lo que es válido o no electoralmente, dijo, el INE tiene derecho a acceder a la información de esas carpetas. Ya nos dio la razón. ¿Y qué pasó? Que la Fiscalía, en vez de acatar la resolución del Tribunal Electoral, acudió a la Corte a quejarse del Tribunal, y la Corte, por primera vez desde que en 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dio entrada a la queja, la ministra Esquivel. Es decir, desde la Corte, desde esta ministra, se está atentando contra el marco constitucional, porque lo que está diciendo al admitir el recurso de la Fiscalía para que no le dé la información al INE, es que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son definitivas e inatacables, porque si fueran definitivas, ante ninguna otra instancia puedes acudir y no las puedes atacar. Bueno, entonces estamos ante un problema mayor de vigencia del orden constitucional, insisto, por una determinación de una ministra de la Corte. Yo espero que sus colegas, cuando el asunto llegue a sala, pues digan, oiga, lea la Constitución, el artículo 105, que establece que en materia electoral la Corte no tiene capacidad de intervención, y el tribunal que se pronuncia de manera definitiva e inatacable es el electoral. Entonces, pues este tema de los recursos posiblemente involucrados en campañas a través de estos escándalos, pues es un tema bien delicado, y el INE pues está nadando a contracorriente de la Fiscalía General de la República. Sí. A ver, ahora, y en el caso de los audios, todavía ayer se dieron a conocer nuevos audios de... Pues sí, está abierta esa investigación. Pues sí, está abierta, pero no hay, pues no hay avances, ¿no? Pues mira, Y Adela, entonces otra vez, tú, ¿por qué lo tú hacen? misma Pues me lo estás porque diciendo. pueden, ¿no? Porque tú misma me estás diciendo, ayer se dio a conocer, dime un juicio en la historia que haya sido seguido con mínimo apego a derecho, que acabe en 10 horas. No, bueno, pero si han venido, a Ah, ver, llevamos como 6 semanas o 7 escuchando ¿y audios. cuánto llevamos con Odebrecht y con También, los videos de también. Pío López Obrador? A ver, pues, a mí me encantaría Pero ustedes hacer no esto. avanzan porque no tienen respuesta. Pues sí, ahí está el problema, y el Estado de Derecho también implica respetar el debido proceso. Sí, ahora, todo parece indicar que, pues yo decía, esto se va a poner bueno, pero se va a poner muy delicado, ¿no? No sé si bueno es el Exacto, yo calificativo que le también. pondría al Pero horizonte político, puede, pero bueno. puede pues, ser muy delicado, ¿no? Y van a empezar los embates otra vez contra el instituto. Pues Es mira, eso ya es lamentablemente práctica común. práctica común, pero acaba de salir la encuesta de GEA y SAL la semana pasada sobre la valoración que hace la sociedad al INE, y el nivel de credibilidad y de respaldo social al Instituto Nacional Electoral es altísimo, incluso a la actuación de los consejeros electorales. Entonces yo creo que el INE es una de las instituciones que goza de credibilidad social. Ahí está su principal capital político, es la institución civil más apreciada por la sociedad mexicana, por encima de incluso la presidencia de la República, y pues ese aprecio social se debe a un trabajo de muchos años organizando elecciones de manera transparente, genuina, garantizando los derechos político-electorales, y pues gracias a eso creo que tenemos un INE que estará en condiciones de organizar las elecciones de 2024 en términos constitucionales, para garantizar que sea la gente, votando en libertad y en secreto, la que determine pues a quién le corresponde ocupar la presidencia,
sentarse en el Congreso, en fin, yo creo que la mayor garantía que tenemos en toda esta situación tan con nubarrones, como bien le estás describiendo, tenemos una certeza, va a haber elecciones en 2024, esas elecciones tienen que darse con legalidad, tienen que darse con apego a la Constitución, y eso abre un horizonte de estabilidad política y de coexistencia pacífica institucional que vale la pena preservar. Pues estaremos muy atentos. Ciro, como siempre, muchas gracias y gracias a ti, Adela, muy buen estemos día. bien en contacto. Te agradezco mucho, Ciro Murayama, consejero electoral. Gracias. Muchas gracias. Bueno.